Pedro Palma, economista y director de Ecoanalítica. Estamos hablando sobre los pros y contras de la dolarización. Pues no está de acuerdo, no cree que sea la salida. Hay muchos economistas que se muestran en contra, otros tantos que se muestran a favor. Pero, ¿cuál sería desde su punto de vista entonces la solución a este problema? ¿Qué debe aplicar, por ejemplo, el gobierno, bien sea el gobierno que tenemos en estos momentos o el gobierno que pueda surgir a partir del 20 de mayo? Porque bien sabemos que tenemos unas elecciones en puerta y en eso pues todavía no hay nada escrito. ¿Cuáles pudieran ser las medidas a aplicar para salir de esta crisis? Mira, las medidas que ya se han aplicado en muchos otros países de la América Latina y en otros países del mundo, que han sido exitosas, que han abatido el problema inflacionario, que han solventado los graves problemas que han tenido esas economías, muy parecidos a los que estamos inmersos en este momento en Venezuela, y que ya es una receta que se conoce. De hecho, la hiperinflación o la inflación galopante se consideraba una enfermedad ya superada, porque ya se conocen cuáles son las recetas para superar ese grave problema. Y al igual que está pasando con la malaria, que también en Venezuela considerábamos que la habíamos superado en los años 40 del siglo pasado, resulta que ahora somos nuevamente líderes en materia de malaria. Bueno, igual sucede con la hiperinflación. ¿Qué hicieron esos países y cuál es la receta que yo considero que es la que debe tratarse en estos casos? En primer término, disciplina monetaria y fiscal. Esos países impusieron disciplina fiscal a través de una reducción o una racionalización del gasto público, una reducción de los gastos superfluos, un incremento sustancial en la eficiencia de ese gasto, un incremento en las tarifas de los servicios públicos, en los precios de los bienes producidos por el Estado, incrementos en la estructura impositiva, una optimización de la estructura impositiva dentro de esas economías, y por lo tanto eso llevaba a una situación de búsqueda o de acercamiento a un equilibrio de las finanzas públicas. Después, una política monetaria racional donde se le devolvía la autonomía al Banco Central, que se podía negar a financiar gasto público deficitario a través de la creación de dinero inorgánico. Que no ocurre en estos momentos. Que es, digamos, el gran mal en que estamos inmersos en este momento. De hecho, recientemente el gobierno acaba de anunciar una nueva emisión de billetes que van a entrar en vigencia después de las elecciones. Así es. Bueno, después de esa también racionalización de la política monetaria y de la política fiscal, tú tienes que ir a una política también racional en materia cambiaria. Tú tienes que desmantelar el control de cambios existentes, tienes que ir a una unificación cambiaria con libertad de convertibilidad, una libre convertibilidad, con un tipo de cambio flexible. Yo no creo que la solución sea fijar el tipo de cambio, sino un tipo de cambio flexible que pueda movilizarse a lo largo del tiempo, de acuerdo a las necesidades de competitividad que tú puedas tener dentro de la economía. También tú tienes que desmantelar los controles absurdos que tú tienes dentro de la economía, porque tienes que permitir que las fuerzas del mercado interactúen en una forma racional y funcional. Tienes que estimular notablemente la oferta de bienes y servicios, la oferta interna de bienes y servicios a través de un estímulo notable de las inversiones, donde tú crees las condiciones favorables para que la inversión se dé y eso permita el incremento de los niveles de producción, la diversificación de la producción, que es algo fundamental que tiene que buscar Venezuela para reducir su dependencia y su condición de absoluta dependencia de la renta petrolera. Tú tienes que permitir a través de esa mayor inversión que las empresas sean mucho más eficientes, incrementen notablemente su productividad y que basado en esa eficiencia y esa mayor productividad incrementen también su competitividad. En fin, son una serie de medidas de políticas fiscales, monetarias, cambiarias, de estímulo de inversión, de estímulo de producción, de diversificación de la economía, de desmantelamiento de los controles de cambio, lo que tú puedes aplicar. Y dentro de ese esquema, sobre todo al comienzo de la aplicación de ese esquema, tú puedes definir una moneda paralela, digámoslo así, una moneda inclusive hasta virtual, paralela, digamos que tú la vayas relacionando con la moneda antigua, con el bolívar antiguo, y que a su vez vaya teniendo una relativa fijación con respecto a la divisa, al dólar, y que tú vayas definiendo los precios de los bienes y los servicios dentro de la economía en esa nueva moneda, de tal forma que entonces finalmente tú logras la sustitución de la moneda antigua deteriorada, mala, ya corroída, por una nueva moneda
que es la que va a comenzar a funcionar de ahí en adelante, pero que no está atada a través de un tipo de cambio fijo con respecto al dólar, sino un tipo de cambio flotante con respecto al dólar. Ahora, ¿cree usted que esa nueva moneda y todas esas medidas pues sean aplicadas o estén en vías con estas medidas que ha anunciado el gobierno, que ha aplicado la nueva moneda virtual, el petro, y pues la emisión de billetes? No, ¿Hay algo? Definitivamente vamos en sentido contrario. No, vamos en total sentido contrario a lo que debe ser esa política racional. Que no mencioné también que dentro de esa política racional tiene que haber una disponibilidad de financiamiento externo muy importante, sobre todo al comienzo de la puesta en marcha de ese plan, que a lo mejor en Venezuela se calcula que puede estar en el orden de los 50.000 millones de dólares, porque se requiere de una cantidad importante de divisas para tú poder desmantelar los controles cambiarios, para ir a una situación de racionalidad en la política cambiaria, en la política fiscal, en la política monetaria, etcétera, etcétera. O sea, tú requieres de un financiamiento muy importante, que eso se va a lograr en organismos multilaterales, en créditos puentes con otros gobiernos externos, etcétera. Y tú para eso tienes que crear confianza no solamente en el inversionista, sino también confianza en ese prestamista que te va a estar dispuesto a prestar esa cantidad de dinero siempre que tú apliques una racionalidad en la política, en las políticas públicas, en la política económica, para realmente ir al proceso de sanear la economía. Ojalá, pues todas esas medidas que usted me está señalando que deben aplicarse en Venezuela, pues en alguito le puedan escuchar los que tienen la posibilidad de cambiar esta realidad que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela, que es el gobierno nacional. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a estar viendo otra posición en relación a cuáles son las políticas que deben aplicarse para solucionar el tema económico en Venezuela. Ya regresamos.